Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Ejército profesional. En toda la galaxia, la guerra se pelea de manera muy estandarizada. De hecho, cada guerra se desarrolla en 9 fases distintas, aunque solo las primeras 5 son relevantes para esta pequeña historia que voy a contar. En la primera fase, no hay guerra. Solo existe una disputa sobre algo. Podría ser un conflicto fronterizo, una diferencia comercial, o simplemente que no te agraden. Realmente podría ser cualquier cosa, dependiendo de tu posición en tu sociedad y del poder que esto te otorgue. La causa podría ser tan insignificante como que otro diplomático te haya mirado de manera rara. La guerra es, por naturaleza, algo estúpido y absurdo, y las razones para pelearla también lo son. Pero las razones más comunes son que tienen algo que quieres o que tienen algo que no quieres que exista. En nuestro caso fue lo último. En la segunda fase existe un conflicto de algún tipo, pero aún no hay diálogo diplomático. Los humanos lo describirían como estar resentido. Básicamente, estás acumulando frustración, ya sea como nación o como individuo con suficiente poder, y lo muestras abiertamente, quizás votando en contra de algún diplomático específico, ignorándolo, haciendo comentarios sarcásticos, o mostrando una hostilidad plena pero no violenta. En la tercera fase, usualmente iniciada por la otra parte, hay un diálogo diplomático para intentar resolver el problema de manera no violenta, ya sea a través de una disculpa o de concesiones de la parte involucrada. En los casos más raros, puedes estar tan decidido a ir a la guerra que no aceptarás ninguna disculpa, concesión o alternativa. El orgullo juega un papel enorme en esta fase y puede llevarte a creer que tienes que demostrar un punto. Estas son las 3 prefases de una guerra a gran escala. Aún no ha habido combate, y la guerra podría evitarse fácilmente hasta este punto. Pero digamos que todo falla. ¿Qué sucede después? Aquí entra mi caso particular. Para nosotros, los Nerxali, no nos agradaba cómo nuestros nuevos vecinos, los humanos, estaban expandiéndose en nuestro territorio y colonizando planetas que no podíamos habitar, aunque estaban pagando generosamente y multiplicaron casi por 5 nuestra economía, evitando además un colapso mayor de nuestro sistema bancario, lo que los humanos llaman una Gran Depresión. Seguía siendo una fracción comparada con lo que ganaban con esos planetas. Según nuestros banqueros, los humanos nos pagaban apenas el 5% de las ganancias potenciales si desarrollaban industrias en esos planetas. Los minerales y recursos en la corteza valían 10 veces más de lo que nos pagaban por los derechos de colonización y desarrollo. ¿Cómo se atrevían estos humanos, apenas capaces de volar por el espacio? Los considerábamos unos tacaños y los retratábamos en nuestros medios como tales, unos mentirosos codiciosos que se llevarían a tus crías por una moneda si no tenías cuidado. Bueno, para ser justo, nuestras estimaciones estaban bastante equivocadas, y no tomamos en cuenta todos los planetas que solamente colonizaban, pero que no desarrollaban. Un ejemplo emblemático de esos planetas era la tumba del soldado desconocido, un planeta que transformaron en un inmenso monumento para todos los soldados caídos cuyos cuerpos no podían ser llevados de vuelta para un entierro adecuado. Un concepto tan extraño para nosotros que lo interpretamos como una instalación militar o una atracción turística. Estábamos seguros de que de alguna manera ese lugar generaba ingresos. Así que cuando comenzaron las negociaciones diplomáticas, no aceptaríamos nada menos que el hermoso pero letal mármol verde oxigenado que era la tumba del soldado desconocido. Para los humanos era un paraíso inconmensurable. El mayor terremoto no superaría la magnitud de 1.5. La tormenta más fuerte ni siquiera se consideraría una tormenta, y el volcán más activo no haría erupción en al menos otros 300 años terrestres, incluso si lo hiciera antes.
Para ellos sería un juego de niños contener la explosión y el flujo de lava con sus escudos. La parte que lo hacía tan letal para los Ner'zhali era la atmósfera y la gravedad, con un nivel de oxígeno del 20.9% y una gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado. El planeta nos envenenaría con el exceso de oxígeno o nos aplastaría contra el suelo. Groth, nuestro planeta natal, tiene un nivel de oxígeno del 5.1% y una gravedad de 3.2 metros por segundo al cuadrado. Igual de letal para un humano, aunque solamente porque no podrían respirar sin asistencia. Y nuestro gas vital es el argón en lugar de nitrógeno, lo que explica el nivel de oxígeno en nuestro mundo, ya que desplaza al oxígeno. Así que exigimos, sí, exigimos, además de los 90 billones de créditos anuales, que los humanos nos entregaran todos los recursos de la tumba, incluyendo equipo y mano de obra para que pudiéramos generar las ganancias, o que aumentaran su pago según nuestra estimación de los ingresos del planeta, que en ese momento calculamos en 650 billones de créditos anuales. Solo al final de la guerra descubrimos que el planeta era administrado por una organización sin fines de lucro llamada la Cruz Roja Intergaláctica y que no generaba ninguna ganancia, operando apenas para cubrir sus costos gracias a un personal compuesto casi en su totalidad por voluntarios no remunerados y varias otras organizaciones caritativas, igualmente no remuneradas. Digamos que esto enfureció al diplomático humano, al punto de arrancar los descansabrazos de la silla de mi oficina en un esfuerzo por no atacarme físicamente. No llegamos a una conclusión, lo que nos llevó a la cuarta fase de cualquier guerra, la declaración oficial de guerra, la fase por mucho más corta de cualquier conflicto, especialmente en nuestro caso, porque previmos su comportamiento, y yo ya tenía la declaración lista. Simplemente se la entregué al humano en respuesta a arruinar mi silla. Era una silla hermosa. Así que la quinta fase de la guerra, que casualmente da nombre a este capítulo, la construcción y preparación de los ejércitos para el combate, comenzó. Normalmente, esta es la fase más larga, porque toma tiempo reclutar y entrenar a todo un ejército. Cabe destacar que los ejércitos permanentes de todas las especies suelen consistir en una tripulación mínima que opera las bases, vehículos espaciales, instalaciones y fuerzas especiales, además de una cantidad suficientemente grande de unidades antipiratería. Fue aquí cuando aprendimos el término humano, ejército profesional. Por supuesto, a ellos también les tomó tiempo reunir sus tropas, pero mientras que a nosotros nos suele tomar hasta 3 años antes de que ocurra el primer enfrentamiento, debido a las razones antes mencionadas, ellos nos atacaron en menos de una semana. En menos de una semana, atravesaron nuestro espacio, y el mismo embajador al que le entregué la declaración de guerra, literalmente entró 5 días después a mi palacio, flanqueado por un pelotón de soldados, y exigió nuestra rendición incondicional. Esta guerra, o la guerra por la tumba del soldado desconocido, sigue siendo una de las más cortas en la historia del Consejo Galáctico al día de escribir esto, con una duración de 4 días, 16 horas y 32 minutos. 2 de esos días los humanos los pasaron viajando a Groot y derrotando las defensas planetarias. Y para los que se preguntan, las fases restantes de la guerra estándar, antes de que los humanos destruyeran completamente este proceso, eran las siguientes. Sexta fase: preparativos y acuerdos sobre un lugar de encuentro para los 2 ejércitos. Séptima fase: comienzan los combates. Octava fase: rendición de una de las facciones. Novena fase: consecuencias y reparaciones. Extracto de Memorias del último rey de los Ner'zhali, escrito por Alto Emperador, fundador del universo, favorito de los dioses, gobernante de todo lo superior e inferior, voz del pueblo y heredero legítimo de la divinidad, su majestad Ismael Enxu el-Nsmere. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse. Saben, yo soy un aficionado a la historia, y esto me recuerda a que
Sí, justamente la guerra antes se hacía así. Se reclutaban tropas, se juntaban, decidían un lugar donde pelear. Uno se rendía y después, obviar consecuencias y reparaciones, se firmaban los tratados. Pero todo eso cambió justamente cuando empezó a haber ejércitos profesionales. Es decir, un ejército que está siempre listo, siempre preparado, siempre entrenando, que únicamente se dedica a eso, cosas que solo se pueden hacer en las sociedades relativamente modernas. Una vez que un Estado-nación tiene un ejército profesional, no depende de los campesinos o de una leva para juntar tropas, como en el caso de aquí de nuestros amigos Nerxali. Si ustedes ven las guerras de medioevo, solo una parte es un ejército profesional, podríamos decirlo así entre comillas, y todos los demás son levas de campesinos, con picas, con alabardas, con equipo super básico y nada de entrenamiento. Así que se me ocurre que sí, eso podría pasar en una sociedad o una civilización donde no han tenido el nivel de conflicto que nosotros hemos tenido. Pero ya me estoy extendiendo demasiado. Y sí, es que esa historia me recordó a cómo se libraban las guerras en el pasado. Muchas gracias por escucharme de nuevo, chicos. Si tienen alguna opinión al respecto, dejen en los comentarios, siempre los leo. Hasta luego. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.